Imagen presenta Imagen informativa con Jorge Fernández Menéndez. Informa a los enterados. Acaban de cerrar las urnas en los Estados Unidos, en buena parte de los estados de la Unión Americana. Aún hay estados donde están votando de acuerdo a los diferentes usos horarios. Ya se están dando a conocer algunos resultados. Ninguno, por supuesto, ninguno definitivo hasta ahora. No es ninguna novedad decir, por ejemplo, que Kentucky iba a votar por Mitt Romney o que New Hampshire lo haría por el señor Barack Obama. Lo cierto es que estas elecciones de los Estados Unidos han demostrado muchas cosas. Han demostrado, por ejemplo, la polarización que vive ese país. Han demostrado, a pesar de la polarización, las posibilidades que se tienen para poder competir en forma democrática. Han demostrado los valores de la libertad. Venimos llegando precisamente de Nueva York, de los Estados Unidos, y llama profundamente la atención cuando hablamos de los márgenes de libertad, que en las calles no hay publicidad. No vemos esta publicidad atosigante que tenemos en muchos sentidos en el país, pero esa publicidad se canalizó por la televisión y por los medios de comunicación, y hubo una absoluta libertad para realizarla. Es una elección con una cantidad infinita de irregularidades menores a las que tenemos nosotros, pero también de regulaciones menores a las que tenemos nosotros. La elección se está decidiendo en estas horas, ya se tiene que dar en unos minutos más, se tendría que dar el resultado de los conteos, sobre todo en Ohio, y hay una visión muy compartida de que lo que sucede en Ohio va a decidir en última instancia lo que ocurrirá en el resto del país. Hay que recordar algo que es muy importante: la elección no se decide por el número de votos que obtiene cada uno de los candidatos, sino se decide por el número de delegados. Cada elección estatal es una suerte de elección independiente, donde finalmente el que tenga la cifra mágica de 270 delegados será el triunfador. Esa cifra la conoceremos ya bien entrada la noche. ¿Por qué? Porque mientras tanto se están desarrollando las elecciones. El último lugar donde los comicios precisamente se cierran es en Alaska, pero antes de ello hay estados muy importantes como es California, que estarán cerrando todavía dentro de 2-3 horas esas elecciones. Mucho por ver, una elección definitiva como todas, pero esta muy importante. ¿Por qué? Porque son dos formas completamente diferentes, la de Mitt Romney y la de Barack Obama, de ver, interpretar, analizar lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir en su país, las relaciones con el resto del mundo, las relaciones económicas, el tipo de protagonismo. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos escrito, hemos insistido en estos espacios. Creo que comparado con las ofertas de Romney, Barack Obama merece 4 años más en la Casa Blanca. Romney no nos deja en absoluto convencidos de lo que hará con su país, ni tampoco de lo que hará, por ejemplo, en sus relaciones internacionales. El tema es la economía en la Unión Americana, y Barack Obama, paradójicamente, que tuvo una gestión económica muy pero muy destacada, analizando lo que ocurrió inmediatamente antes de que él asumiera el poder, con la crisis económica brutal que le dejó en sus manos el señor Bush. Bueno, está pagando los costos de esa crisis económica de la que no fue responsable, y de
de haber llegado al poder con tantas expectativas que es difícil en medio de la crisis precisamente poder solventarlas. Así están las cosas. Vamos a ir con toda la información hoy desde allá, desde la Unión Americana. Hoy es día de elecciones en la Unión Americana. 200 millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al presidente 45 de ese país, entre el demócrata, el actual presidente Barack Obama, y el republicano Mitt Romney. Hace unos minutos cerraron las primeras casillas de votación. Los estados de New Hampshire, Kentucky e Indiana ya iniciaron el conteo de votos. Los exit poll dan en Kentucky a Romney el 69% de los votos, mientras que Obama tiene el 29%. Aquí, como decíamos, el tema del racismo es fundamental. En Indiana, donde también ese tipo de votos muy conservadores es muy importante, le da a Romney el 55%, a Obama el 43%, mientras que New Hampshire, un estado pequeño, pero de la costa este, muy urbano, Obama está al frente con 65% de los votos contra 32% de Romney. Hasta ahora falta mucho por ver. Se tienen que tener 270 delegados en el colegio electoral. Lleva Romney apenas 8 votos contra 3 de Barack Obama. Se espera que a las 6:30 se conozcan los resultados de Carolina del Norte, Ohio y West Virginia. No estamos hablando de los resultados, pero son muy acertados en este sentido en los Estados Unidos. Y lo que ocurre en Ohio va a determinar en muy buena medida lo que ocurrirá en el resto del país. Si a las 6:30 le podemos decir quién ganó Ohio, tendrá usted una bastante considerable seguridad sobre quién ganará las elecciones esta misma noche, cómo serán los resultados esta misma noche. El último estado, que tiene muy pocos delegados, creo que 3 si no me equivoco, es que cerrará los comicios, es Alaska, que se darán a conocer a la medianoche, hora de México. Además de presidentes, se eligen a 33 de los 100 senadores, se renovarán los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a gobernadores en 11 estados y 2 territorios libres asociados, como son Puerto Rico y Samoa. También habrá numerosísimos referéndums. Los electores de 38 estados votarán por 174 consultas sobre temas locales muy variados, pero que también tienen mucha importancia, terminarán teniendo mucha importancia en el ámbito nacional, como son los impuestos, la legalización o no de la marihuana. 5 estados deciden sobre ese tema, y el matrimonio entre personas de un mismo sexo. En Estados Unidos hay unos 24 millones de hispanos registrados para votar, pero se espera que lo harán unos 12 millones aproximadamente. Los latinos es la comunidad más importante, más numerosa que hay en la Unión Americana, la minoría más importante de la Unión Americana, pero paradójicamente todavía no tiene la comunidad latina el peso, la importancia, la capacidad de operación electoral que tienen comunidades menores como es la afroamericana o incluso la asiática. El sistema electoral de Estados Unidos no es un régimen de votación directa para presidente y vicepresidente. Para ganar la presidencia, un candidato debe obtener al menos 270 votos del colegio electoral de los 538 en disputa, que están distribuidos entre los 50 estados y el Estado Libre de Colombia, el Federal de Colombia. Cada estado tiene un mínimo de 3 votos, pero aquellos con mayor cantidad de habitantes tienen la mayor cantidad de votos electorales. California, Texas, Nueva York y Florida son los más importantes por el número de votantes y por el número también, obviamente, de delegados al colegio electoral. Se pueden dar casos. Ocurrió en la elección del año 2000 entre Al Gore y George Bush, donde Al Gore tuvo una cifra muy superior de votos
al señor Bush, pero en el colegio electoral, con aquella controvertidísima elección de Florida, se terminó imponiendo Bush y fue el presidente de la Unión Americana por encima de quien había obtenido la mayor cantidad de votos, que fue el señor Al Gore. No es en absoluto descabellado, y así está pensado y así está organizado el proceso electoral en la Unión Americana. El presidente electo Enrique Peña Nieto buscará una reunión de inmediato con el ganador de las elecciones, sea Obama o Romney, adelantó Emilio Gamboa. El coordinador del PRI en el Senado dijo que el encuentro se plantearía la agenda bilateral pendiente, especialmente en temas como seguridad, derechos humanos, migrantes, así como las repercusiones económicas, financieras y comerciales de esa relación. Esto dijo Gamboa. Se está buscando un encuentro después de la elección, que es el día de hoy, quizás la próxima semana, se lo trae el equipo de transición. Y desde luego la agenda es muy nutrida. Tema fundamental, seguridad, sin duda alguna. Migrantes es otro tema. Derechos humanos. Hay temas económicos y comerciales que afectan a los dos países. Sin duda alguna se llevará. Y hay temas que no podemos dejar de tocar, como es el pleno y absoluto respeto de los Estados Unidos hacia México, como lo es también el pleno respeto de los mexicanos y de México a Estados Unidos. Por otra parte, el Pleno del Senado de la República aprobó por una amplia mayoría, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la primera iniciativa con carácter de preferente que se aprueba en el país con base en la nueva legislación, y la primera que envió el presidente Calderón junto con la reforma laboral. El dictamen de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos fue avalado por 103 votos a favor y 5 en contra del Partido del Trabajo. La legislación obliga a los estados y municipios a transparentar el uso de los recursos públicos, su relación con los sindicatos de los estados. Tiene muchos puntos, la verdad, muy interesantes en términos de lo que es el andamiaje institucional, la rendición de cuentas, la transparencia es más importante, a pesar de que se habla mucho menos de ella. Esta ley, ahora ya aprobada por ambas cámaras, esta ley de contabilidad gubernamental, que la propia ley, la propia reforma laboral. Una reforma laboral que parece en este fin de semana haberse nuevamente reencauzado. El senador perredista Mario Delgado admitió que esa iniciativa da nuevos dientes a los mexicanos a través del IFAI para que se vaya erradicando de raíz la corrupción. Todas las iniciativas que abonen a la transparencia y a la rendición de cuentas en serio, pues nosotros lo vamos a apoyar. Pero hay que decir y hay que ubicar los avances que tenemos hoy en su nivel. Hace falta mucho más para poder combatir de manera efectiva la corrupción en nuestro país y que tengamos un sistema eficaz de rendición de cuentas. No vamos a cejar en este empeño, vamos a seguir impulsando las distintas iniciativas que aquí se han presentado para terminar con el gran cáncer de la corrupción, el gran cáncer que tiene nuestro país. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, confió en que el diálogo político permitirá construir un dictamen de la reforma laboral que sea avalado por todas las fuerzas políticas. Aclaró que su partido no está contra la democratización del proceso de elección de los líderes sindicales, sino en la restricción de las vías. O sea, lo que están planteando hay la reforma que se aprobó en el Senado establece que las dirigencias sindicales se deben elegir por voto libre y secreto de todos los afiliados, lo que están planteando, y yo creo que en ese punto tienen razón, que el voto tendrá que ser sí libre y secreto, que puede haber vías directas o indirectas para establecer ese voto. En última instancia, no es diferente
a cómo ejercen su voto los propios organismos internos de los partidos políticos o muchas otras instituciones. Esto dice Mario Fabio Beltrones. Nosotros, como grupo parlamentario del PRI, estamos desde hace tiempo proponiendo que exista el voto libre, directo y secreto, pero no como la única modalidad impuesta, porque no conozco algo más antidemocrático que querer imponer una sola modalidad de elección. Esto no sucede en ningún otro lugar. Esta tarde, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro iniciaría la discusión de los 8 artículos de la reforma laboral. Sin embargo, la reunión fue pospuesta para mañana. Se argumentó que el retraso se debe a la negociación de los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre dichos artículos. El secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, dijo que a México le urge una reforma fiscal integral que incluya generalizar el IVA en 19%, disminuir el impuesto sobre la renta, así como disposiciones tributarias que alienten las inversiones privadas, fomenten el empleo y desarrollen la productividad. En el IVA hay un potencial de mayor recaudación, que debemos cerrar los agujeros que tiene el IVA, que debemos de emparejar la aplicación de la tasa del IVA, y después, si queremos hacer justicia social, no la hagamos por la vía del régimen fiscal, sino por la vía del gasto directo, porque recaudaríamos mucho más si hacemos un paquete fiscal de aplicación general, sin excepciones y sin diferentes niveles en las fronteras o con tasa cero, etcétera. Aseguró Gurría que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República hay elementos para que nuestro país crezca a tasas superiores al 4%, con las que se cerrará este año la administración de Felipe Calderón. El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, consideró que la reforma del Estado debe analizarse a la brevedad en el Congreso de la Unión y anunció que la Conferencia Nacional de Gobernadores pondrá el tema en el debate a partir del próximo 1 de diciembre. Con un presidente de la República auténticamente comprometido con las reformas que el país necesita, con un líder reformador, con oficio político y capacidad para construir acuerdos, a partir del 1 de diciembre, México iniciará una nueva etapa de retos y realizaciones colectivas. La hora de las reformas ha llegado y con ellas llegó también la hora de las responsabilidades compartidas. Dijo que aunque en los últimos 20 años se han registrado avances en la modernización de las instituciones y prácticas de competencia, acceso y control de poder público, aún hay rezago en instituciones y prácticas que regulan el ejercicio del poder. Yo agregaría un punto importantísimo. Todos esos controles y demás se dan básicamente a nivel del gobierno federal. No vemos lo mismo, no estamos viendo lo mismo a nivel precisamente de los propios gobiernos estatales. Para exigir el cumplimiento a los compromisos pactados y la exoneración de los 49 estudiantes a los que se les fincaron responsabilidades por la quema de vehículos normalistas. ¿Se acuerdan los normalistas que habían dejado y que habían llegado a un acuerdo, etcétera, con el gobierno de Michoacán? Bueno, se volvieron a plantar ahí afuera del Palacio de Gobierno en Morelia. Ahora aseguran que permanecerán en el lugar hasta que les concreten los cambios con el que llegaron a acuerdo. Simplemente no quieren llegar a ningún acuerdo. Fue una muestra de debilidad que tuvo el gobierno estatal y el gobierno federal, y bueno, se están aprovechando de esa muestra de debilidad. La secretaria general del PAN, Cecilia Romero, informó que el documento final de evaluación y mejora del PAN, que será llevado al próximo Consejo Nacional y a la Asamblea Nacional Extraordinaria del 16 y 17 de marzo del año próximo, plantea cambios de fondo en la vida de ese partido. Efectivamente, la militancia panista
se volcó al interior del partido en un porcentaje alto y nos alejamos de la sociedad, que es a quien debemos servir. Esta es la forma de interpretar esta expresión en el documento, por un lado. A ver cómo se traduce eso en hechos, pues quién lo sabe, ¿no? En rueda de prensa dijo que ese documento establece propuestas para que el PAN refuerce su presencia, consolide sus triunfos, así como para que elimine y minimice los problemas que fueron haciendo más difícil que Acción Nacional triunfara en los comicios de hace unos meses, y giran una orden de aprehensión contra 10 agentes de seguridad pública de Chalco, detenidos la semana pasada. La Procuraduría Mexiquense informó que los 10 uniformados están relacionados con 40 investigaciones por el delito de robo a instituciones bancarias que presuntamente cometieron en municipios de la zona oriente del Valle de México. Al participar en la inauguración del Congreso Nacional La Nueva Justicia Penal en México, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y el mandatario electo capitalino, Miguel Ángel Mancera, garantizaron la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio a más tardar en 2016, como lo estableció la reforma aprobada hace más de 4 años ya por el Congreso de la Unión. No obstante, Ebrard aclaró que para cumplir con ese objetivo se requieren por lo menos 11,000 millones de pesos con el fin de construir la infraestructura necesaria y llevar a cabo la capacitación de los servidores públicos involucrados en el tema. Más o menos estimamos que todo esto va a implicar un esfuerzo del orden de lo que acabo de referir en términos de recursos, que será uno de los programas más complejos y que no lo hemos querido hacer de manera precipitada y mucho menos irresponsable. Esto no se trata de declarar, ya tenemos oralidad en todos estos sistemas, se trata de hacerlo bien. Yo no sé si se trata de hacerlo bien o no, pero la reforma lleva por supuesto se trata de hacerlo bien, pero la reforma lleva más de 4 años y en ese sentido, en el Distrito Federal no se ha avanzado prácticamente nada. Me ha tocado estar en distintos foros con Marcelo hablando de estos temas y Ebrard siempre ha mantenido este planteamiento que se necesitan recursos, se necesitan apoyos y demás, pero lo cierto es que en estos 4 años, yo no sé si los hubo o no, si se impulsaron o no, si se buscaron o no, lo cierto es que a 4 años no se ha avanzado en este capítulo. Miguel Ángel Mancera convocó a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Electoral local a trabajar juntos para poner en marcha ese ordenamiento. No tenga ninguna duda que se va a conseguir, que estará implementado en tiempo y forma el sistema acusatorio. Por ello, hoy quiero hacer un llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que las disposiciones finales que rijan esta aplicación sean de avanzada. El presidente Calderón, por su parte, puso en operación hoy la que podríamos decir es su mayor obra de infraestructura. Yo creo que sin duda es la más importante en muchos sentidos, la central hidroeléctrica La Yesca, la segunda más grande a nivel mundial, que impulsará la generación de electricidad en el país a partir de fuentes renovables. La empresa La Yesca, ingeniero Díaz Ayub, va a generar energía vital para el progreso de México. Lo hará de manera sustentable, sin arrojar humo, para decirlo con toda claridad, sin emitir gases de efecto invernadero, respetando el entorno y aprovechando la fuerza limpia del gas. 350 megawatts y generar en promedio 1.200 gigawatts hora al año. Más o menos todo lo que consume Nayarit se va a poder generar en esta presa solar. Y bueno, esta presa La Yesca, que tendrá el nombre de Alfredo Elías Ayub, un magnífico, no hay que decirlo, un magnífico director de la Comisión Federal de Electricidad, se puso en marcha hoy. Es una obra que además es muy importante, esas muy difíciles de realizar en un sexenio, se decretó en este sexenio, se lanzó en este sexenio y bueno, y aparentemente pues está ya en funcionamiento, pero aparentemente transformará
la Yesca, buena parte de la generación de electricidad para todo el centro del país. Por su parte, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime González Aguadé, informó que los ahorros por utilizar fuentes de energía sustentables como la Yesca alcanzarán el próximo año a $174 millones. La PRS hidroeléctrica costó 700 millones y generó 5.690 empleos directos. En las imágenes internacionales, en Atenas inició la huelga general de 48 horas, convocada por los dos principales sindicatos del país contra las nuevas medidas de austeridad que el miércoles votará el Parlamento, que incluye un nuevo retraso en la edad de jubilación que pasa de los 65 a los 67 años, la supresión de los pagos extra a los funcionarios y la reducción de algunas prestaciones sociales. Según la policía, poco después del mediodía, 40.000 personas se habían congregado en Atenas y unas 20.000 en Tesalónica en las primeras manifestaciones previas a las marchas de este miércoles. Debido al paro, ningún metro, autobús, tranvía o taxi circulaba por Atenas y numerosos vuelos tuvieron que ser retrasados como parte por un paro de 3 horas de los controladores aéreos. Les doy un adelanto. Mire, CNN está adelantando triunfos. Todavía estos no son ni remotamente definitivos, pero estaría adelantando la posibilidad de triunfos por muy estrecho margen de Barack Obama en Ohio y en Florida. Si fuera así, prácticamente estaría asegurada la elección de Barack Obama en el resto del país por la importancia que tienen esos dos estados en el rejuego de los delegados que no están asegurados para alguno de los dos partidos. Pero vamos a ir a una pausa y regresando le platicamos.